Ante todo, muchísimas gracias por la asistencia a este acto, además en un número tan generoso. En nombre de la Fundación les doy las gracias y les manifiesto nuestra alegría por el interés que ha despertado la presentación. Quiero agradecer igualmente a la Fundación NEOS y a todas las personas que han colaborado en la organización del acto, especialmente desde la sede de Madrid, por traernos a la Fundación a Santander y además con unos ponentes de primer orden como los que nos acompañan hoy. Vivimos desde hace años tiempos muy convulsos, con el acoso y derribo a toda una serie de valores fundamentados en un humanismo cristiano, base de nuestra civilización occidental, en un auténtico proyecto de ingeniería social. Así, vemos continuamente ataques en distintos ámbitos, pero siempre con ese mismo objetivo. Tenemos la batalla del lenguaje, donde cambiamos los términos para llamar algo de una manera más bonita y más digerible. Tenemos la batalla de la comunicación, de las noticias falsas, que a fuerza de repetirse se convierten en verdades, la imposición de las verdades oficiales, la división, el enfrentamiento y el revanchismo a nivel político y social, convirtiendo al otro en rival o casi en enemigo simplemente por no pensar como yo, la colonización o injerencia de unas instituciones respecto a otras, rompiendo cada vez más los contrapesos y equilibrios de la democracia, el ataque a la educación, a la familia, a la vida, a la libertad de expresión, en unas normativas legales que cada vez se van imponiendo. Y todas estas nuevas realidades, modelos, legislaciones se van presentando de forma amable, con ese falso progresismo de qué es lo que la sociedad necesita, y poco a poco pues va calando en la sociedad. Ante todos estos cambios y ataques es necesaria una respuesta, y una respuesta que tiene que ser muy bien fundamentada, porque la comunicación es muy importante, una respuesta desacomplejada, que sirva para plantear verdaderas alternativas. Esa es la razón de ser de NEOS, dotar de argumentos sólidos y servir de nexo de unión a los millones de españoles que tienen la convicción de que es preciso plantar cara a esta deriva que estamos viviendo e iniciar un camino hacia una regeneración en valores. Por ello, animo a todos ustedes, y especialmente a los más jóvenes, en cuyas manos está ya el futuro, a que visiten la página web de NEOS y conozcan y participen de las actividades que la Fundación ofrece y que esperamos poder ir presentando también en Santander. Todos los ponentes que hoy nos acompañan son un referente en la defensa de los valores fundamentales de nuestra sociedad democrática, de la vida, la familia, la libertad, la verdad, la dignidad humana y la unidad de España. Algunos de ellos, como ustedes ya saben, comprometiendo en ocasiones su propia vida literalmente. Por ello, sin más dilaciones, paso a darles la palabra para que puedan escucharles a ellos, que son los que tienen que decir las cosas interesantes. En primer lugar, tengo el honor de presentarles a don Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación NEOS. Nació en San Sebastián en 1951, entró en la política vasca de la mano de la UCD y tras una continua presencia en política, fue presidente del Partido Popular en el País Vasco y candidato al Lehendakari, destacando por su lucha contra el terrorismo de ETA y la defensa de las víctimas. Ha sido ministro de Interior del Gobierno de España en el periodo 1996-2000, eurodiputado y cabeza de lista por el Partido Popular al Parlamento Europeo del 2004 a 2014, especialmente preocupado por las crisis de valores que presiden las sociedades europeas. Fundó y presidió la Fundación Valores y Sociedad, la Federación Europea One of Us y el Foro Transatlántico Political Network for Values. Ha impulsado la creación de la Fundación NEOS, que preside una alternativa cultural basada en fundamentos cristianos. También preside el Instituto de Estudios Europeos de la Unidad San Pablo C. Muy buenas tardes. En primer lugar, gracias por su presencia, gracias a los organizadores de este acto, y quiero recordar que hace unos años Paco solo ha cometido un error, ha dicho un año que yo había nacido y yo no quería esconder, pero hace ya bastantes años, no diré cuántos. Yo recuerdo una romería, un acto público en el santuario de la Bien Aparecida, lleno de gente.
Y yo, aunque hoy hayan llenado ustedes este local, nuestro reto es que el siguiente acto sea también en este santuario de la bien aparecida y que seamos capaces de llenar con hombres y mujeres de Neos Santander. Y me van a permitir que haga algo que no hago nunca en estos actos. La última vez lo hice con una persona, que era Ortega Lara, en la presentación de Neos en Burgos. Hoy voy a hacer también otra pequeña excepción. Hoy quiero decir que nos acompaña alguien que no es de Cantabria, que es catalán, y que tenemos el honor de haber estado con él, haber compartido con él muchos actos de Neos antes de su atentado. Pero hoy vuelve a nacer, hoy ha sido rebautizado, hoy vuelve por primera vez a Neos, ha sido un hombre ejemplar en la defensa de sus ideas, es mucho más hoy porque es una víctima por todo lo que ha defendido la libertad y España. Enhorabuena a Neos. Neos, esta alternativa cultural, nació hace 3 años y medio aproximadamente. Nació desde la seguridad de que se había perdido el rumbo. Occidente hoy, 3 años y medio después, está más que nunca en el desorden. Europa en el desorden y en la irrelevancia. Y España está en el punto de la ruptura, del abismo, como hemos bautizado hace muy poco tiempo en un documento. Eso significa que el diagnóstico de Neos era verdad. Esto es una crisis de la verdad y es una crisis de comodidad. Nos hemos hecho cómodos y por eso vivimos lo que hoy vivimos. Por eso la primera afirmación que hago tajante es que si no hay una alternativa cultural, no habrá una alternativa política. Si no hay una alternativa cultural sobre fundamentos, sobre principios, sobre valores, no habrá una alternativa política. Y por eso tenemos que ayudar a que la alternativa política tan necesaria entiendan que tiene que estar acompañada por una alternativa cultural. El desorden que hoy vivimos, en general, en Occidente, ayer eran Los Ángeles, no es fruto de la casualidad. No, ha sido una cultura que llaman de la cancelación de nuestros principios, una cultura woke. Y se ha demostrado que ni esa cultura en la que se cancelan nuestros principios, ni la reacción por la reacción, ni el extremismo, es la solución que necesita una sociedad occidental como la nuestra, tan complicada y tan difícil. Por eso Neos parte de que este es un debate cultural en el que no nos enfrentamos a otra cultura. No hay dos culturas. Nos enfrentamos a la caricatura de la nuestra, a la degeneración de la nuestra, a la deformación de la nuestra. Una cultura frente a una subcultura. Es decir, hacer frente a la ignorancia de la historia, a la ignorancia de la biología, a la ignorancia de la ciencia, a la ignorancia de la historia de España. Y esto no es una reflexión abstracta. No, el mejor ejemplo es lo que sucedió hace muy pocos días en Barcelona, en un acto, conferencia de presidentes, en la que, sin duda, fue organizado por el presidente del Gobierno de España. Lo hemos visto en esta conferencia de presidentes. Se trata de enseñarnos lo que es una caricatura de España, lo que significa una España multinacional, absolutamente alejada de la realidad histórica de España y de la realidad constitucional española. Lo que vimos, además, cuando algunos vimos el pinganillo para que se tradujeran unos a otros, los que ya tenemos ciertos años, recordamos un libro y una película que se llamaba Las autonosuyas, en vez de las autonomías, de Fernando Vizcaíno Casas,
En aquel momento era una parodia, divertida, irónica. Hoy no es una parodia, hoy es una triste realidad que sufre España. Es un relato, una media verdad que siempre es la peor de las mentiras. Es un preludio de que algunos quieren construir una caricatura, una España multinacional, confederal, asentada en la autodeterminación. Por eso, esto no es una casualidad. Lo que sucede es que se han asociado en el gobierno la suma de dos deslealtades, una histórica recurrente que representa muy bien ETA y la otra que ha sobrevenido en la izquierda en los últimos 20 años. Y por eso nosotros tenemos que saber hacer frente a dos deslealtades, que es una subcultura, pero que no podemos despreciar porque se ha hecho moda dominante en demasiados lugares de España. A mí lo que me preocupa es lo que nos sucede a nosotros los que no estamos en esa asociación, a este Frente Popular. Es que a veces hay muchos de los nuestros que optan por mirar para otro lado, no quieren afrontar la verdad de lo que tienen enfrente de nosotros. Y en una crisis de valores en plural, la primera crisis que se manifiesta es una crisis de valor, es decir, de valentía, es decir, de coraje. Hace unos días el CEU premiaba a un buen amigo vuestro, y amigo mío también, un premio en defensa de la vida, era Javier Puente. Y cuando le escuché sus palabras de agradecimiento, él dijo lo siguiente: he sabido siempre nadar contra corriente. Y yo pensé, es la mejor definición de neos que puede existir en el diccionario. Nosotros nadamos contra corriente. Porque además la moda dominante, que es una caricatura, pero sin embargo da miedo, provoca terror. Y hay muchas personas que lo único que piensan es cómo nos podemos adaptar a esa moda dominante que preside tanto nuestra querida España de hoy. Por eso nosotros repetimos siempre que la crisis, el problema entre los problemas que tenemos no es la inflación, ni el índice de precios al consumo, ni los impuestos. Son los problemas que más nos molestan. El problema entre los problemas es que nos están cambiando la sociedad de arriba a abajo, sin que nosotros podamos hacer nada para evitarlo. Diría que la causa entre las causas no está tampoco en la política ni en la economía. Está en lo que significa una pérdida de referencias permanentes. Está en la pérdida del sentido de la trascendencia, claramente en la pérdida de fe, lo que ha estado perdiéndose en la sociedad occidental durante muchas décadas. En términos políticos, lo que sucede es que la izquierda política, el rencor, la vendetta, la revancha, incluso el odio, prevalece sobre la verdad. Y en la derecha, la comodidad prevalece sobre la verdad. Y entre unos y otros se huye de la verdad como de la peste. Por eso, esta es una de las razones por la que nosotros más que nunca decimos hay que estar en neos. Pero la pregunta que yo me hago, porque esto pasa en todos los países occidentales, ¿pero por qué el agravamiento de España? ¿Por qué decimos incluso que estamos al borde del abismo? No, en el abismo. ¿Por qué decimos que la ruptura ya ha llegado? ¿Por qué decimos que España no está muerta pero agoniza? Y lo decimos porque fundamentalmente es verdad. La verdad es que no se ha entendido el proceso histórico que hemos vivido, por lo menos desde hace 20 años. Y fundamentalmente hoy tenemos un proceso en marcha, mucho más que el sanchismo. Otros dicen, no hay un gobierno Frankenstein. No, mucho más que un gobierno Frankenstein. Es un proceso en el gobierno. La verdad es, una vez más hay que apelar a ella, es que la violencia, el terrorismo, el miedo, ha determinado a España más de 50 años. Cuando matan al almirante Carrero Blanco, hace 50 años,
La transición, para bien o para mal, pero cambia. La violencia ha sido determinante en España, no una amenaza. Ha determinado nuestro futuro. Y de hecho, no solo han matado al sucesor de Franco, quisieron matar al sucesor de González porque buscan siempre sucesores, porque quieren determinar los violentos, el terrorismo, el futuro de España. Pero si nos preguntamos, ¿pero por qué hoy no tenemos energía nuclear como lo tienen los franceses? ¿Es una reflexión profunda, larga, extendida en todos los ambientes? No. ¿Cuál es la razón? En los años 80 se desnuclearizó la costa vasca, muy cerca de aquí. Se asesinó, se mató. El ingeniero Ryan, los trabajadores de Lemoniz sufrieron el chantaje, se cerró la puerta de la energía nuclear en buena medida. ¿Por qué yo me puedo desplazar con el AVE de Madrid a Sevilla o Valencia y no lo puedo hacer a Vitoria, a Burgos y en su caso a Santander? Porque se asoció la violencia terrorista a un proyecto que significaba que no hubiese un eje ferroviario para unir España con el País Vasco. ¿Por qué tenemos autonomías que han ido por una vía lenta, por el 143, y otras por la vía rápida, el artículo 151? Por la presión terrorista asociada al movimiento nacionalista. ¿Por qué hay hoy comunidades que parecen que son singulares, históricas? No sé cuántos millones han dado al aeropuerto del Prat de Barcelona como si fuesen singulares. Porque fundamentalmente Castilla y Aragón deberían ser las comunidades históricas por excelencia, son las que más han contribuido a España. ¿Y por qué no ha sido así y los singulares Cataluña y País Vasco, cuando el País Vasco, Vizcaya, ha sido un señorío de Castilla y Cataluña ha sido un condado de Aragón? Por la violencia terrorista. Por eso se produce una singular transición en España, que no se produce en Francia, ni en Alemania, ni en Gran Bretaña, ni en Italia. A través de un proceso escondido, opaco, se ha pasado de un crimen determinante a una mentira también determinante y decisiva. El crimen, dirán algunos, es un mal mayor, la mentira es un mal menor. Y yo le recordaré, pero el mal menor siempre consolida el mal. Ni el crimen ni la mentira pueden ser elementos del futuro de una nación. Pues bien, hoy tenemos una mentira que está omnipresente. Antes el crimen estaba omnipresente. Hoy la mentira está omnipresente en todos los lugares, en toda circunstancia, en todas y cada una de las declaraciones de los ministros. Tú ya sabes que hay una mentira. La mentira es determinante. Hoy no hay ministerios. Hoy hay líneas de ingeniería social. No para resolver los problemas, sino para cambiar las conciencias de las personas. Hoy no hay ministros. Hay rementores sociales de la historia, de la biología, de la ciencia, de la historia, en definitiva, de España. Hoy no hay declaraciones de ministros sobre sus departamentos. Hoy solo hay una consigna que se repite y se reitera como papagayos, diciendo lo mismo, el mismo relato, la misma mentira, todos y cada uno de los miembros del gobierno. Por eso en estas circunstancias, ¿qué necesitamos? Un rearme moral. Cuando se habla tanto de que hay que rearmar nuestros ejércitos, ¿por qué hace falta armamento? ¿Por qué hace falta fundamentalmente una nueva cultura de seguridad y defensa? Yo siempre digo, tienen razón, pero el primer rearme que necesita Europa y España es un rearme moral. Es el más urgente y el del que nadie habla, porque mis nietos un día podrán defender Europa o España, pero ¿qué España? ¿La España de la autodeterminación? ¿La Europa de las ocurrencias que pretenden hacer del aborto, por ejemplo, una parte de la Carta de Derechos Fundamentales? Esa es la identidad española, esa es la identidad europea. Nos tenemos que reconocer, saber reconocer en España. Nos tenemos que saber reconocer en Europa. Y eso exige un proyecto de regeneración, de fundamentos, de principios
y de valores. Por eso, quienes llevamos ya muchos años en la larga trayectoria política y nunca hemos escondido que además somos católicos y cristianos, pero nos hemos dado cuenta que ha habido un equilibrio que se ha roto muchas veces en las conciencias de los políticos que nos denominamos cristianos. Hay dos verbos importantísimos. La fe no se impone, pero la fe no se esconde. Ese difícil equilibrio no impone y no esconde, se ha roto y se ha escondido en exceso a lo largo de muchas décadas. De alguna manera puede decirse que hoy la ausencia de Dios se ha normalizado, a diferencia de lo que sucedió cuando se hicieron todas las constituciones democráticas del mundo, donde en el prólogo, en el preámbulo, siempre había una referencia a Dios. Por eso tenemos que recordar que en Europa los padres fundadores creían. Algunos son venerables, a punto de ir a los altares. Que la bandera europea con las estrellas es simplemente la reproducción de lo que significa el manto de la Inmaculada Concepción, de la Virgen María. Nos hemos olvidado de toda esa historia. Por eso necesitamos entender que Neos, que no es un partido político, quiere articular minorías creativas en Santander, en Bilbao, en Barcelona, para dar esta batalla en los fundamentos, para no esconder su fe, para que creyentes y no creyentes, pero que crean ambos en los fundamentos cristianos, podamos hacer este gran debate. Por eso termino diciendo que la propuesta nuestra es vivir como si Dios existiera, para creyentes y para no creyentes. Vivir como si Dios existiera significa esencialmente poner límites a tu libertad. Una libertad sin límites no es libertad, es esclavitud. Nosotros sabemos que estamos en época de siembra, no es época de recolección, pero sabemos que antes que después lo que estamos defendiendo será esencial para afrontar el futuro de España y de Europa. Antes que después nos lo agradecerán creyentes y no creyentes, aquel grupo de personas, de valientes con coraje, que a contracorriente como Javi Puente supimos defender las convicciones más profundas dentro de nosotros mismos. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de don Jaime Mayor Oreja, al que siempre nos apetece seguir escuchando sus certeros análisis, y paso a continuación a presentarles a doña Mar Bazal, presidenta de la Asociación Provida de Cantabria, con la que vamos a mantener una charla sobre la vida y la dignidad humana. Y nos vamos a sentar y vamos a mantener un diálogo. Para mí es un honor compartir, mesa con personalidades tan relevantes de la historia de nuestro país, que han defendido y que siguen avanzando en la defensa de la vida. Y para nuestra asociación es muy importante saber que en Cantabria comienzan plataformas y movimientos como la Fundación Neos, que, como bien hemos dicho, en su defensa de los valores y los pilares, está la defensa de la vida y la dignidad humana, ¿no? Antes de continuar, permitidme que nos la he presentado. Mar Bazal nació en Madrid, pero es cántabra de adopción, lleva 19 años ya viviendo en esta tierra, no decimos la fecha de nacimiento. Licenciada en Económicas por la Universidad de Bentley y MBA por la de Sulford, ambas en Boston. Ha trabajado en la agencia Reuters en el departamento de formación y consultoría a clientes en el área de finanzas. Actualmente trabaja en el Colegio Torrevelo Peñalabra. Casada desde hace 25 años, tiene 2 hijas que estudian carreras sanitarias. Toda la familia está involucrada en la defensa de la vida y colabora en la Asociación Provida activamente,
unos encargándose de la labor más directa y práctica, compras, entrevistas, gestiones, y otros, las más jóvenes, de las redes sociales. Comenzó sus labores de voluntariado hace más de 25 años en Madrid, acompañando a enfermas terminales de SIDA, y hace más de 8 colabora como voluntaria en la Asociación Cántabra Provida, asociación que preside desde hace algo más de 3. Está bien presentado. Como sabes, uno de los pilares de la Fundación NEOS es la defensa de la vida y hacer visibles también asociaciones y entidades que luchan en este ámbito. Vivimos tiempos difíciles en la defensa de la vida y la dignidad humana. Vemos que en muchos ámbitos se ha instalado una cultura de la muerte, aborto, eutanasia, eugenesia, con la eliminación de individuos defectuosos, incluso la percepción de los hijos y la familia como una carga. Y me gustaría comentar contigo, como presidenta de la Asociación Cántabra Provida, pues estas cuestiones. En primer lugar, empezando por lo más recientemente legislado, en el año 21 se aprobó una ley de eutanasia que está ahora pues empezando ya a extender su eficacia. ¿Qué nos puedes decir de la misma? ¿Cuál es la postura de vuestra asociación, de la Asociación Provida, en este tema? Bueno, como saben, en marzo del 21 se aprobó esta ley de regulación y completamente vulnera, ¿no?, lo que son los principios básicos de la medicina, porque va en contra del código deontológico de la sociedad médica, ¿no? Si nos fijamos, y habrá muchos médicos en este salón, en el artículo 36, y quiero decirlo realmente, el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Y en el caso de no serlo, pues tiene que permanecer la obligación de aplicar medidas adecuadas pues, para conseguir el bienestar, ¿no?, del enfermo. En ningún momento, ni incluso solicitándolo el propio paciente, el médico puede hacer, bueno, pues acabar con la vida de este paciente, ¿no? Esta ley, por supuesto, atenta contra la dignidad humana, porque la dignidad no disminuye ni a causa de enfermedad, ni a causa de una deficiencia, ni una malformación, ni un sufrimiento, ¿no? Pero vivimos en una cultura del descarte y, bueno, pues como ha mencionado antes Jaime, la falta de valores, pues entre ellos, ¿no?, los valores de la vida, ¿no? Entonces, ¿acaso son menos dignos de vivir estos enfermos terminales, nuestros mayores, o incluso en los datos que han salido recientemente, ¿no?, ese 83% de niños que son diagnosticados en su fase prenatal con síndrome de Down y son abortados en nuestro país, que es algo muy grave, ¿no? Esta eugenesia considera que hay una parte de la población que no es digna de vivir, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque sufre una dependencia física o psicológica, o porque se considera como una persona frágil, ¿no? Estamos en una sociedad en la que se está decidiendo quién es digno de vivir y quién no es digno de vivir, ¿no? Pues en esa realidad estamos ahora mismo. Siempre se dice un poco en esta línea que hablabas de los cuidados, ¿no?, que la otra cara de la eutanasia es la posibilidad de enfrentar la muerte pues con dignidad, sin dolor, que es, yo creo, que lo que todos tenemos más temor, en lo cual tienen un papel muy importante los cuidados paliativos, ¿no? ¿Crees que es así? ¿Qué opinión te merece? Sí, bueno, en principio el fin de nuestra asociación siempre es el reconocimiento, el respeto y la protección del derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de la concepción hasta su fin natural. Esta es la postura de la Asociación Cántabra Provida, y al igual que la Fundación NEOS, en ese sentido estamos aquí para apoyar la defensa de los cuidados paliativos y que se ofrezcan de una manera mucho más amplia en el sistema sanitario español, ¿no? Buscamos, tanto nosotros como la Fundación NEOS, la humanización de la persona, ¿no? Y tenemos en Cantabria concretamente, no existen suficientes recursos económicos ni humanos en las figuras del personal médico y sanitario para cubrir esas necesidades de los cuidados paliativos, ¿no? Ahora mismo tan solo se atiende un poco más de la mitad de los pacientes que necesitan esta asistencia paliativa, ¿no?
Cantabria debería disponer al menos de 7 unidades de cuidados paliativos en la comunidad para poder garantizar una buena cobertura. Actualmente solo tenemos 4 que cumplan los requisitos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que son Sierra Llana, Valdecilla, el Hospital Ladero y Santa Clotilde, ¿no? Así que hay una unidad de cuidados paliativos para más de 145.000 habitantes. Ahí es todo, ¿no? Bueno, pues citando a un gran médico especialista en cuidados paliativos, el mejor final para una vida es morir con dignidad. Y eso es lo que nosotros desde la Asociación Provida y desde la Fundación realmente queremos abrir esa conciencia para que todos podamos, pues, de alguna manera, poder optar a esa asistencia, ¿no? Otro tema, como tenemos que ir aquí un poco rápido, sí. Otro tema que a las personas que defendemos la vida desde su concepción nos preocupa enormemente es el tema de la situación del aborto. ¿Qué nos puedes decir de la evolución de este drama, porque no se puede llamar de otra manera, en los últimos años y especialmente desde la modificación de la ley del aborto del año 23? Bueno, ¿cómo está la situación? Es verdad que al igual que la ley de regulación de la eutanasia también afecta y atenta contra el código deontológico y afecta también contra la objeción de conciencia de los médicos, ¿no?, que se niegan a practicar abortos. Deja completamente desprotegido al ser humano más vulnerable sin ese derecho a la vida, ¿no? Con esta ley de plazos, que es la que hay hoy en día, las menores de 16 y 17 años pueden acudir a abortar sin consentimiento paterno hasta los 14 semanas de gestación, sin ningún justificante ni sin ningún control, ¿no? Y ya no existe ese periodo de reflexión que nosotros, es verdad que, digamos, que las asociaciones pro vida exigíamos para poder dar esa información a las madres y poder acompañarlas en un momento tan vulnerable, ¿no? Es verdad que la objeción de conciencia hoy en día, de 36 ginecólogos que hay en Valdecilla, solo 9 de ellos están registrados como objetores de conciencia, ¿no? Pues es otro de los valores fundamentales que se están perdiendo, ¿no?, por alguna razón. Y parece mentira que en una sociedad o un país como el nuestro, en el que supuestamente somos defensores de derechos, no seamos capaces de cubrir el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso nos encontramos cifras tan alarmantes como las que publicaron el año pasado el Ministerio de Sanidad sobre los abortos del año 2023, que en España se produjeron más de 103.000 abortos en España, de los cuales 21.000 jóvenes tenían menos de 20 años para abortarlos. Y de los 103.000 abortos, 97.000 fueron por expreso de la madre, por deseo expreso de la madre, o sea que ni siquiera había ni riesgo de vida, ni del niño, ni de la madre, nada. En Cantabria, por ejemplo, 915 abortos, ¿no?, y 105 menores de 20 años, ¿no? Entonces, entre estos valores, pues tanto la sociedad civil como ONGs, como fundaciones, como NEOS, pues debemos poner todas las herramientas, ¿no?, para poderlas poner en el cuidado de la vida y al servicio del respeto a la vida y de seguir luchando, ¿no?, por este valor. ¿Y cuál crees tú, viendo ese panorama tan desalentador, a la vista de vuestra experiencia en la asociación, qué es lo que empuja a una mujer? ¿Cómo debemos ayudarlas o cómo podemos ayudarlas? ¿Qué apoyos necesitan para no recurrir a la práctica del aborto? Bueno, pues nosotros desde la fundación de la asociación, que fue en el año 83, lo que hacemos es ofrecemos asistencia a mujeres embarazadas y familias, madres con niños menores de 3 años en riesgo de exclusión social, ¿no? Entonces sabemos, ¿no?, porque somos seres humanos, que hay una relación condicional de, pues eso, el ser humano es un ser relacional, ¿no? Y digamos que cuando existe un problema cercano, pues lo intentamos solucionar con nuestro entorno, ¿no? Entonces nosotros cubrimos esa parte, ¿no?, de acogida, de acompañamiento, en el que realmente sabemos que muchas veces la maternidad, o sea, en general, de una madre en un futuro de maternidad, es una experiencia muy enriquecedora,
pero es verdad que a veces supone una situación difícil y es difícil de llevar. Entonces nosotros queremos que la mujer nunca esté sola, que la podemos acompañar. Y luego también tenemos una realidad que es muy importante, que son estas mujeres que han pasado ya por la experiencia de un aborto, ¿no? Que se encuentran completamente desoladas. Hay estudios que dicen que un 81% de estas mujeres que han pasado por el aborto tienen tendencia al suicidio y un 30% a la depresión. Entonces, realmente tenemos que apoyar, formar y para poder acoger a estas madres, para poder superar ese duelo y que no estén solas. Pues nada, muchas gracias, Mar. Ha sido muy interesante todo esto que nos has dicho. Agradecemos tu intervención. Quedaría para una tarde, lógicamente, como la de cada uno de los ponentes. Y paso a presentarles la relación entre verdad y libertad. De lo que se trata aquí, en estas sociedades en las que nosotros vivimos, es lo que un pensador, Romano Guardini, que contribuyó decisivamente con su pensamiento a construir el pacto social de Europa después del periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dijo, y lo dijo con mucha claridad: ¿construimos las sociedades sobre la voluntad de poder o sobre la voluntad de verdad? Elijan ustedes. Y se lo dijo a los políticos. ¿Qué significa construir las sociedades sobre la voluntad de poder, teniendo un concepto equivocado de poder en el que la ecuación verdad no está presente? Significa llegar al poder y hacer todo lo posible por mantenerse en el poder. ¿Qué significa construir las sociedades como construir nuestra vida personal sobre la voluntad de poder y no sobre la voluntad de verdad? Hacerse esclavo del poder y hacer a los demás esclavos del poder. ¿Qué significa construir las sociedades sobre la voluntad de verdad? Hacer a las sociedades libres, hacernos libres, construir nuestra vida personal sobre el concepto de libertad. Yo entiendo que a veces es difícil entender la relación entre el concepto de verdad y libertad. Y esto va a ser fundamental para después lo que voy a decir respecto a los medios de comunicación. Miren, la libertad verdadera no es la libertad de elección, es la libertad de aceptación. O sea, el primer acto de libertad constitutivo de la persona humana es aceptar ¿qué? Aceptar la naturaleza humana. ¿Cuántas veces y en cuántas ocasiones están haciendo políticos que no aceptan la naturaleza humana? Referidas a, por ejemplo, el sexo, referidas a la propia capacidad de lo humano, el transhumanismo. Hay que encuadrarlo en esta filosofía de entender la libertad como aceptación. Cuando nosotros ejercemos la libertad en primer lugar como aceptación, somos hijos de unos padres, vivimos en una tierra, hemos venido al mundo. Lo que estamos es estableciendo una adecuada relación con la verdad. Si nosotros consideramos que la libertad solo es libertad de elección sin el previo de la libertad de aceptación, podemos volvernos contra el hombre. Aquello que decía el famoso teólogo Henri de Libac, ¿no? No es que nos hayamos olvidado de Dios, es que olvidándonos de Dios nos hemos vuelto contra los hombres. Estas son las consecuencias del progreso, estas son las consecuencias de lo que entendemos por la modernidad. Y a mí lo que me preocupa de verdad, y ya voy a pasar a hablar de, en concreto, las amenazas a la libertad de expresión, es que nosotros pensamos que el progreso es acumulativo y hemos llegado ya al progreso, y el progreso tradúzcanlo ustedes como calidad de vida, y esta es una conquista definitiva. No hay conquistas definitivas en la historia respecto a aquello que fundamenta la relación de las personas con la verdad y con la libertad. Cada generación somos responsables de volver otra vez a reivindicar y hacer posible la libertad. Y eso es lo que nos está pasando en España. Nosotros pensamos que la Constitución de 1978, que lo que significó la Constitución como ese pacto y la reconciliación de los españoles, no se podía tocar, se podía transformar, se podría adaptar, que era un dato de la realidad que nadie iba a cuestionar. Y sin embargo, ahora se está cuestionando. Por lo tanto, nosotros, cada generación, es responsable de lo que hemos recibido. Una consecuencia breve, y termino con esto,
respecto a esta tesis que asiento. A mí lo que más me preocupa en este momento es dejarles a mis hijos una sociedad peor que la que me dejaron mis padres, que la que me legaron mis padres. Y creo que esta es una experiencia de todos nosotros, no solo desde el punto de vista de la calidad de vida, sino desde el punto de vista de la libertad. Y ahora voy a pasar a hablar de la libertad y de la libertad de expresión. Miren, hay dos libertades que son los termómetros y los síntomas de las amenazas, y cuando se tocan esas libertades empiezan a sonar todas las alarmas. La primera libertad es la libertad religiosa. No me voy a meterme porque no es el momento de hablar de la libertad religiosa, pero amenazas contra la libertad religiosa tenemos muchas. Hace una semana en San Sebastián, 2 grupos políticos introdujeron una proposición de ley para eliminar, para volar la imagen del Sagrado Corazón que preside la ciudad de San Sebastián, con el argumento de que era un monumento franquista. Por cierto, argumento absolutamente falso, como demostró en una carta pastoral el obispo de San Sebastián. La otra cuestión, la otra libertad es la libertad de prensa. Los periodistas, en la tradición clásica de Occidente, consideramos que la mejor libertad de prensa es la que no existe. Tenemos el artículo 20 de la Constitución y hemos funcionado con el artículo 20 de la Constitución, y después ya se encargarán los jueces, ya se encargará el Tribunal Supremo, se encargará el Tribunal Constitucional de asentar jurisprudencia. Y así hemos vivido en España, pero ha llegado el momento en el que ha habido un gobierno en relación con otros gobiernos anteriores, y aquí hay que establecer una relación de las amenazas a la libertad de expresión del actual gobierno con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, donde se consideró que esto no debía ser así. Había que imponer otra regla de juego en el ámbito de la libertad de expresión y de la libertad de información. De la experiencia histórica que tenemos es que no hay mejor recurso para calibrar la catadura democrática de un gobierno que revisar su posición ante los medios de comunicación, ante la prensa, porque el primer instinto de un autócrata siempre es restringir la libertad de expresión, amordazar a los periodistas, encarcelarlos. Y no voy a hacer referencia a países que en este momento mis colegas periodistas están en la cárcel. Miren, es cierto que hay bulos, que hay fake news, ¿no? Y que, por lo tanto, hay noticias que son falsas. En la historia siempre ha habido noticias falsas. Suetonio ya las recoge en la vida de los 12 Césares. Procopio de Cesarea, en su Historia Secreta, las utilizó en una diatriba injuriosa contra el emperador Justiniano. Y lo que no se le ocurrió al emperador Justiniano fue llevar a la cárcel a Procopio de Cesarea. Miren, voy a concretar ya para ir terminando. Voy a hacer la lista de las amenazas a la libertad de expresión que en este momento están en juego en España y que pueden llevarnos a una sociedad en la que, respecto a la información, y no hay información sin verdad, y este sería otro capítulo que podríamos hablar, nosotros viviéramos en una sociedad que no fuera libre. El presidente del gobierno aspira a que en este 2025 se aprueben hasta 5 leyes que facilitarán el control de la prensa por parte del gobierno y que limitarán su acción informativa. Así se refleja en el Plan Normativo de Moncloa para 2025, el documento que establece las líneas reguladoras del Ejecutivo para este año. Este plan de la Moncloa, normativo de la Moncloa, es un plan que procede del famoso Plan de Defensa de la Democracia, que al fin y al cabo viene a ser la aplicación o el desarrollo de un reglamento europeo de los medios de comunicación. Y esta es la paradoja que vivimos. O sea, el reglamento europeo de los medios de comunicación que se aprobó por el Parlamento Europeo estaba destinado a defender la libertad de expresión de las sociedades, incluso a defender el derecho de los periodistas. Y sin embargo, aquí en España se ha recogido y se le ha dado la vuelta y, lógicamente, se le ha torcido, ¿no?
Miren, la revista Politicón publicaba hace 15 días, una revista muy prestigiosa del mundo de la política en Estados Unidos, publicaba el otro día, hace 15 días, un artículo analizando precisamente el desarrollo de la libertad de expresión de los diversos países miembros de la Unión Europea y de Europa en general. ¿Saben con quién nos colocaron? ¿A la altura de quién? De Serbia. Yo no tengo nada contra Serbia ni contra los serbios, bastante sufrieron en la historia el drama de la guerra, pero ahí estamos, según esta revista. Bueno, en concreto, una gran contradicción del gobierno que dice que apuesta por el pluralismo, pero establece cuotas políticas en las cúpulas de los entes públicos. La reforma del sistema del gobierno de Radio Televisión Española, mediante el Real Decreto Ley 5/2024. Esta norma reduce las mayorías necesarias para nombrar a los consejeros de Televisión Española. Desde que se aprobó esta norma, en vez de descartar definitivamente el concurso público, en vez de una mayoría cualificada de los 2/3 del Congreso y del Senado para nombrar a los consejeros de Televisión Española, será suficiente la mayoría absoluta y además la mayoría absoluta de aquellos consejeros que propone el partido del gobierno y los socios del partido del gobierno. ¿Quién termina siendo consejero de Televisión Española, de Radio Televisión Española, del ente público de Radio Televisión Española? Pues una de las directoras de los medios que más información ha recibido del gobierno. Y les voy a dar un dato para que ustedes tengan en este dato de contexto, ¿no? Para este ejercicio de 2025, el gobierno tiene previsto invertir 161 millones de euros en publicidad institucional. 161 millones de euros de nuestros bolsillos. Es decir, un 18% más que el año anterior. Pero esperen, que el problema no es solo la cantidad de lo que el gobierno pretende invertir, sino cómo va a gestionar lo que va a invertir. Y les cuento. Actualmente, el método de contratación de la publicidad institucional se hace a través de las agencias de publicidad, de las centrales de compras. De hecho, hay creado un pool de las agencias, con 20 agencias, que son las que deciden a quién se destina la publicidad institucional. ¿Saben cuál es la propuesta del gobierno? Acabar con este pool de agencias y que sea Moncloa directamente quien designe la inversión de publicidad institucional en los medios de comunicación. Bueno, les podría hablar de la proposición de ley que existe de desarrollo de un aspecto que está en el artículo 20 de la Constitución, como es el secreto profesional. El artículo 20 dice que se guardará la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Hasta ahora, en España, a ningún gobierno se le había ocurrido hacer una ley que desarrollara ni la cláusula de conciencia ni el secreto profesional. Para eso estaban los jueces y para eso ya hay suficiente jurisprudencia de los tribunales y del Constitucional, además una jurisprudencia muy clara. ¿Qué quiere el gobierno? Pues hacer una ley del secreto profesional. No voy a conectar esta idea con todo el proceso de los mensajes referidos al caso de del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Podría citarles, por ejemplo, la modificación de la ley del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, que es una ley fundamental que limita la libertad de expresión, esa modificación que está planteada contra los pseudomedios. Y podría incluso hablarles no tanto de propuestas legislativas, sino de algunas acciones más. Pero voy a terminar. Escuchemos el canto con el que las musas iniciaron a Hesíodo en el arte de la poesía, mirando a la teogonía. ¿Qué decían las musas? Sabemos decir muchas mentiras con apariencias de verdades y sabemos, cuando queremos, proclamar la verdad. Nosotros, en Neos, no solo sabemos cuando queremos, sino que sabemos siempre proclamar la verdad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la intervención de Paco Serrano
Y paso a presentarles, para ir aligerando, a don Alejo Vidal Cuadras, que ya nos ha saludado antes. Nació en Barcelona en 1945, estudió ciencias físicas, tiene doctorados, premios extraordinarios de carrera, fue catedrático de la universidad, ha desarrollado trabajo docente e investigador en esas materias en distintas universidades, ha tenido una amplísima carrera política, miembro destacado de varias fundaciones y asociaciones, ha publicado más de 1 millar de artículos de opinión, ensayos y conferencias en distintos medios y ha recibido un montón de condecoraciones que ya no nos da tiempo a desgranar. Tiene la palabra. Es para mí una gran satisfacción y un privilegio el participar en los actos de presentación de NEOS en diferentes puntos de la geografía nacional, y esta vez muy especialmente, porque siempre hay que aprovechar cualquier oportunidad para venir a Santander, que es una de las ciudades más bellas de nuestro país. Además, cuando Jaime y María tocan la corneta, convocando a la acción, es imposible no acudir a su llamada. Primero, por la gran amistad que nos une. Segundo, por la admiración que suscita la valiosa labor que hacen al servicio de ideales y principios que compartimos. Y tercero, porque su poder de convicción es legendario. O sea, no se le puede decir que no, María. O sea, no sé si lo habéis probado alguna vez, pero no os lo aconsejo. Por tanto, aquí estoy esta noche, en vuestra grata compañía, para compartir algunas ideas e inquietudes que cualquier español consciente tiene en mente en esta etapa amarga de nuestra historia. Y califico este periodo de amargo por razones que estoy seguro tenéis muy presentes. Basta asomarse a la actualidad cada día para que nos invada el desaliento, la decepción, la indignación, la alarma y también, en ocasiones, la incredulidad. En efecto, hay momentos en los que cuesta creer que esté sucediendo lo que contemplamos con ojos atónitos, y es inevitable preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí y cuál ha sido el proceso que a lo largo de los últimos 47 años ha transformado una monarquía parlamentaria y democrática pletórica de esperanza y de confianza en el futuro en una partitocracia corrupta y extractiva dedicada al saqueo de una nación en descomposición. 4 son los loables ejes que guían los afanes de NEOS desde su fundación: la defensa de la vida y la familia, el compromiso con la libertad basada en la verdad, el fortalecimiento y la preservación de España como nación y el impulso a la vigencia de los valores, la cosmovisión y la concepción antropológica que define a la civilización occidental. Ese conjunto de reglas éticas, reconocimiento del componente trascendental y de la dignidad intrínseca del ser humano y predominio de la razón lúcida sobre el instinto ciego que ha dado a nuestra especie el mayor nivel de prosperidad, bienestar y paz conocido en la historia, siempre que nos hemos ajustado a sus normas. Y también los horrores más terribles, la violencia más cruel y la destrucción más arrasadora cuando las hemos incumplido. Siendo
4 objetivos igualmente merecedores de esfuerzo y dedicación, dándose además la circunstancia de que están estrechamente relacionados entre sí, permitidme que en esta ocasión me centre en el tercero de ellos, la existencia y vigor de la nación española, hoy seriamente amenazada por una combinación letal de la deslealtad de unos, la indiferencia de otros, los complejos de no pocos y la traición de demasiados. Hay que entender que la nación no es una realidad forjada de una vez para siempre por fuerzas ajenas a la voluntad colectiva. Es un producto histórico, fruto del esfuerzo de los seres humanos, a los que el transcurso del tiempo empujó a crear una comunidad de intereses, de creencias, costumbres, afectos mutuos, leyes y proyectos. Es una creación de la modernidad, espacio de garantía de derechos y libertades y de solidaridad entre personas y territorios, que dibuja una entidad jurídico-política reconocible por las demás naciones. Como cualquier otra realidad humana, para seguir vigente y transmitirse de generación en generación, la nación debe ser cuidada, legitimada y relegitimada sin tregua. En buena medida esta es la función del Estado, que debe servir a la transmisión y mejora de este acervo común. Este patrimonio compartido no desaparece fácilmente, ni siquiera por decisión de una generación convencida de que puede prescindir de este legado. Sigue habiendo un núcleo de ideas, de usos, de creencias propios de quienes pertenecen a ella. En nuestro caso, los españoles de hoy. Una nación ocultada e ignorada, carente de fórmulas de expresión inteligibles y potentes, acaba desvirtuando el significado de la comunidad política, mutando su naturaleza y haciendo irrealizables las virtudes cívicas, que son la base primera e insustituible de los derechos y libertades de los nacionales. El resultado de este proceso de degradación está a la vista para todo aquel que quiera verlo. Por un lado, el surgimiento artificial en España de naciones inventadas, excluyentes, que necesitan forjar identidades en oposición y hostilidad a la española común. Ese es su único nervio, además de los intereses espurios y clientelares que han ido tejiendo a lo largo de las últimas 4 décadas. Por otro lado, la creación de un Estado sui generis, llamado de las autonomías. Este Estado de nueva planta sustituye e impide la lealtad a la nación mediante la implantación de una fragmentación de entidades subestatales con poderes incluso superiores a los del propio Estado. Un régimen neoforalista para un Estado descompuesto, formado de nacionalidades y naciones superiores en la práctica, en entidad y en derechos a la nación española de todos. Yo he oído con frecuencia, incluso amigos míos y personas a las que respeto y con los que he compartido tareas políticas muchos años, decir que el Estado de las autonomías es la historia de un éxito. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
no ha sido un éxito. Lo cual no quiere decir que no tenga arreglos, pero un éxito no ha sido. El aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía supone la derrota y la liquidación de la democracia española nacida hace medio siglo. La amnistía otorgada a quienes promovieron e intentaron la secesión de una parte de España da el golpe de gracia al régimen democrático puesto en marcha con tanto entusiasmo y expectativas tras el llamado hecho biológico. También culmina otro proceso, iniciado entonces, cuando se creyó conveniente prescindir de la idea de nación para construir el nuevo régimen y el nuevo Estado. Una malentendida prudencia, acomplejada, y una equivocada buena intención inspiraron a los protagonistas de aquel gran logro histórico. No hay que olvidar, sin embargo, que una comunidad política occidental carente de base nacional está destinada a la desaparición, o lo que es casi peor, a la resignación, a la mediocridad, a la corrupción estructural y a la falta de respeto de la ciudadanía para consigo misma. Es la hora de afirmar la vigencia de la patria común como la forma superior de la nación, sea cual sea la idea que nos hagamos de ella. Por desgracia, muchos españoles ya no sabrán nunca lo que eso comporta, como desconocerán los tesoros tangibles e intangibles que encierra. Así es como se nos ha hurtado la idea tan fácil de comprender de que los símbolos nacionales son la expresión de lo mejor de nosotros mismos. Por eso NEOS y otras muchas entidades de la sociedad civil hemos de llamar al conjunto de las fuerzas políticas y a la ciudadanía consciente a tomar la iniciativa para forjar un nuevo acuerdo de similar alcance al del 78 sobre las reformas estructurales necesarias con el fin de variar el curso de este proceso de declive. Semejante tarea no podrá ser acometida por una fuerza política por sí sola. Requiere, si no el apoyo unánime de la ciudadanía, sí el de una mayoría suficiente y el de partidos de ideología diversa a los que debe unir la supervivencia del interés nacional y el bien público. Es urgente una movilización masiva por España y para que los españoles sigan siéndolo. Hay que lanzar un debate en el seno de las fuerzas políticas y en la sociedad civil en el que los objetivos siguientes sean tenidos en cuenta como prioritarios para el futuro de nuestro país. Reformar el régimen de división de poderes, pervertido por el uso, de tal forma que se construya un sistema que haga posible el juego en libertad de cada individuo junto con el respeto y preservación de lo común y de la cohesión entre españoles. Modificar la ley electoral para que los partidos que se proponen la destrucción de España o la primacía de sus intereses parciales en un Estado sin nación no determinen en ningún caso la política de ámbito nacional. Adoptar el sistema autonómico para que cumpla su función de defensa del Estado, de tal forma que sus instituciones, las del Estado, recuperen la dignidad y la autoridad que les corresponde
en pro de la continuidad de la nación y la defensa de los derechos y de la igualdad de los españoles. Recuperar la plenitud de los símbolos nacionales, empezando por la corona, cuya esfera propia ha de ser respetada como representante de la unidad y la continuidad histórica del conjunto de la nación. En definitiva, y siempre dentro del marco constitucional, asegurar y traer al primer plano la trascendencia y la necesidad de la nación española. Nos jugamos mucho en todo ello y ojalá seamos dignos de este ineludible deber histórico. Muchas gracias. Agradecemos su intervención a don Alejo y como el tiempo nos apremia, paso a presentarles a la última de nuestros participantes que necesita poca presentación. María San Gil, todos conocemos su larga carrera política en el País Vasco, ha sido secretaria del grupo en el Ayuntamiento de San Sebastián, fue asesora del primer teniente de alcalde, el difunto Gregorio Ordóñez, que fue asesinado en enero del año 95 de un tiro en la cabeza cuando comía precisamente con María, lo cual le llevó a partir de ese momento a tener una lucha constante contra el terrorismo de ETA. Ha sido directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo y vicepresidenta de la Fundación Neos. Dando las gracias primero a ti, porque yo les presento, esta es la cara visible de Neos Santander. Entonces, como luego van a tener cantidad de preguntas, todas a Paco, porque él es el que va a saber contestar a todo. Y luego quiero dar las gracias a quienes han organizado este acto, porque ustedes creerán, entraba yo con Paco Serrano y me dice, pero ¿siempre llenáis? Y digo, hombre, siempre no, pero casi siempre. Y el mérito es de Ana, es de Marian, es de Javier, y verdaderamente, bueno, pues conseguir una sala tan llena con la que está cayendo un martes en Santander, pues tiene mucho mérito, o sea que muchísimas gracias. Luego, gracias a los ponentes, porque de verdad para nosotros es un lujo y es un privilegio que hayan venido y que quieran participar con nosotros dos. Es verdad que son de casa, pero bueno, también hay que venir. Y otro es un padrino de excepción, porque yo creo que la suerte que tienen de que sea Alejo Villalcuadras, su padrino de Neos aquí en Santander, es un lujazo, o sea que muchísimas gracias. Como les digo, gracias por venir, y si me permiten voy a hacer un paréntesis, porque hay 4 amigos míos de San Sebastián que han venido a este acto. Entonces, ellos no saben que cuando tú vas a un acto de Neos, es un acto de presentación, pero es un acto de compromiso. O sea, que tú ya estás ligado de por vida a Neos. Entonces, lo que no saben es que lo siguiente va a ser hacer Neos en San Sebastián. Y que a lo mejor les cae un poco de esa responsabilidad. Entonces, estoy encantada de pensar que, bueno, no muy lejos, no muy tarde, no dentro de muchos meses, Jaime, vamos a conseguir tener Neos en San Sebastián. Así que una vez que ya he dicho todo esto, ya puedes preguntar. Bueno, no, ya está, ya no tengo nada más que decir. No, yo creo que lo único que nos queda después de todo lo que hemos oído es cuál es el siguiente paso. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil? ¿A dónde nos lleva este compromiso de Neos? Ahí es donde tú nos puedes... Bueno, ¿para qué está Neos? Yo estoy segura que muchos de ustedes que han venido aquí es porque necesitan algo más, porque no están dispuestos a resignarse, ni a seguir pasivos, ni a estar enfadados en su casa viendo la tele y escuchando la radio, sino que verdaderamente quieren hacer algo. Para eso está Neos. Neos es un instrumento que permite a parte de la sociedad civil, rebelarse, manifestarse, actuar para intentar cambiar las cosas. Yo recuerdo las veces que con Javier hemos hablado de cuándo haríamos Neos en Santander, porque aquí hay una parte importante de esta sociedad que quiere que las cosas cambien. Bueno, pues Neos es ese instrumento. Yo no tengo una fórmula mágica. Si yo pudiera decirles, pues hay que hacer esto y mañana cambiamos el gobierno, hace tiempo que lo hubiéramos hecho. Esto son cosas en el fondo muy sencillas y muy pequeñas, porque esto empieza por un cambio de actitud personal. Es decir, nadie va a venir a solucionarle los problemas, nadie nos va a arreglar la política que tenemos. Si todos y cada uno de nosotros no empezamos a cambiar y no nos damos cuenta que somos agentes activos de la sociedad civil, no habrá nada que hacer. O sea, los partidos políticos son importantísimos, pero nosotros, que somos los que les votamos, tenemos
todos los días que indicarles cuál es el camino que queremos que sigan. Entonces, Neos, ¿qué hace? Neos hace argumentarios, Neos hace informes, Neos hace vídeos como el de Soy Facha, que me ha hecho gracia porque Marc no lo había visto, y este vídeo, pues yo creo que tiene ya casi 2 años. Y no sé en qué acto comentamos, bueno, el vídeo de Ser Facha, y mucha gente dijo, no lo hemos visto. Entonces, si cada uno de nosotros manda estos vídeos, estos informes, en los no sé cuántos grupos de WhatsApp tenemos cada uno, bueno, pues es como cuando tú lanzas una piedra en un estanque, que haces un pequeño círculo y al final los círculos son mucho mayores. Entonces, claro que nuestro ámbito de influencia no es inmenso, no podemos llegar a abarcar a muchísima gente, pero si todos nosotros, a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno profesional, a nuestro entorno de amigos, les contamos que hoy se ha presentado aquí una fundación que defiende los principios del humanismo cristiano, que no estamos dispuestos a que se nos inviertan los valores de nuestra pirámide de valores, que no queremos una sociedad absolutamente relativista. Si empezamos a alzar la voz, yo estoy segura que cambiaremos esta sociedad, pero lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, haciendo pequeñas cosas, porque no todos somos Teresa de Calcuta, es imposible. Pero si todos asumimos el protagonismo que tenemos como sociedad civil, conseguiremos que dentro de, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, bueno, pues haya una verdadera alternancia en el gobierno, que no una alternativa, sino una alternancia de verdad. Ya está. Eso. Yo creo que poco más hay que decir, ¿eh? Yo creo que con esta llamada a la acción... Y luego entran ustedes en Neos, en la página, se dan de alta y le llaman a Paco para formar parte de los siguientes actos, de las actividades que hacemos. Eso es. Ya con esto iba a concluir precisamente diciendo, agradeciéndote tu llamada a la acción, a defender estos valores que Neos propugna, a que esta sociedad deje de ser tan apática y, como han dicho antes Jaime, tan cómoda, que todos no estamos... Eso es como la historia esa del, no sé si era un judío, ¿no? Que decía, no, vinieron a llamar a no sé quién y yo no hice nada porque yo no era negro, ¿no? Vinieron a llamar a no sé qué tal, hasta que ya llamaron a mi puerta, ¿no? En Neos tenemos una frase que es muy buena, que es por mí que no quede. Eso. Pues con estas palabras ponemos fin al acto, si te parece. Agradecemos de nuevo a la Fundación que nos haya venido a traer toda esta gente a Santander, a presentarnos la Fundación, a todos los ponentes y a ustedes, pues lógicamente su presencia, animándoles, como ha dicho María, a conocer, a participar en las actividades de la Fundación, a difundirlas, a visitar la página web. Ahí hay un montón de información, de memorias, de actividades y nada más. Nos ponemos en pie, vamos a acabar ya siendo gracias de todo.